responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana. Ayer fue el Día Mundial de los Defensores de los Derechos Humanos. Hoy es el día en que se conmemora también la Declaración de los Derechos Humanos. Por esas cosas de la vida, por esas cosas del destino, es precisamente en estos días, entre ayer y hoy, cuando tenemos nosotros los venezolanos que lamentar una inmensa pérdida en esta área de los defensores de los derechos humanos. Ayer falleció el doctor Pedro Niken. En algún momento, cuando en este país tengamos libertad, democracia y podamos rendir adecuado tributo a nuestros valores, a los venezolanos más distinguidos, en algún momento se harán libros, se harán incluso películas, series de televisión sobre la vida de un venezolano como Pedro Niken. Pedro consagró buena parte de su existencia a la defensa de los derechos humanos acá en su país y en muchos otros sitios a donde fue llamado. Yo voy a compartir con ustedes una amorosa nota que escribió la periodista venezolana Flor Antonia Singer para el diario El País de Madrid. Dice así, titula así: muere el venezolano Pedro Niken, un defensor irrepetible. El abogado venezolano, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y negociador durante la Guerra del Salvador, falleció en Caracas ayer a los 74 años. Nos dice así este reportaje, esta nota. La sentencia del caso Velázquez Rodríguez versus Honduras determinó a principios de los años 80 la responsabilidad de los estados en materia de derechos humanos. Estableció que las desapariciones constituyen una violación múltiple de esas garantías y que las medidas de reparación de las víctimas deben ser integrales, no solo pecuniarias. Estas son reglas del juego democrático que la región da por sentadas hoy, después de décadas de autoritarismos y conflictos sociales que todavía desatan incendios en América Latina. En ese texto jurídico que se ha convertido en la piedra angular del sistema interamericano de derechos humanos, reiteradamente citado luego en casos como la masacre de Maripipán en Colombia, el Caracazo de Venezuela o el Mozote de El Salvador, está la firma del abogado venezolano Pedro Niken, referente en la defensa de las garantías ciudadanas desde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde fue juez entre 1980 y 1988. En el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que ayudó a crear y dirigió por varios años, y en el Sistema de Naciones Unidas, donde tuvo un rol determinante en la pacificación de El Salvador en su guerra civil. El jurista fallecido este lunes, justo en el Día de los Defensores de los Derechos Humanos en Caracas, a los 74 años de edad, tras sufrir una caída en su residencia que le generó un derrame cerebral. En la Venezuela de 2019, la de 2 presidentes y 2 parlamentos, atascada en el conflicto y en su peor momento en materia de derechos, los activistas lo consideran una pérdida que hará más pesada la búsqueda de salidas a la crisis y a una todavía inacible transición política. Hace poco una reunión nos decía que sus últimos alientos los quería dejar en la lucha de Venezuela por salir de este atolladero, por encontrar una solución distinta que contribuyera a aliviar el sufrimiento de la gente. Pedro era imprescindible en este momento porque fue una referencia irrepetible y una inteligencia sobresaliente, empático, un caballero, con una sencillez que no siempre se consigue en un académico, comentó Liliana Ortega, directora de la organización no gubernamental COFAVIC.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer MacGregor, expresó en un comunicado su pesar por el fallecimiento. El juez Niken, dijo, fue un destacado miembro de la primera composición de la Corte, siendo parte de un hito histórico para esta institución y cuyo trabajo no solo marcó el rumbo de la jurisdicción interamericana, sino que además definió el rol clave que la Corte ha jugado en la protección de los derechos humanos en el continente. Por mucho tiempo, Niken fue más conocido fuera de su país que dentro de él, donde fue profesor de la Escuela de Derecho y de posgrado en Derecho y Política Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Es en El Salvador donde actuó como consejero jurídico del secretario general de la Organización de Estados Unidos entre 1990 y 1992 durante el proceso de pacificación y posteriormente fue nombrado experto independiente en derechos humanos para este país entre el año 1992 y 1995, donde tuvo un papel preponderante en la gestación de ese milagro político que permitió salir de una guerra que parecía imposible de parar. Cuando he ido a El Salvador a algún encuentro o taller y saben que soy venezolana, siempre me han mencionado a Pedro Niken, dice Ortega, que se siente parte de esa generación formada por el jurista. Entre abogados y activistas coinciden en que Niken fue fundamental para dar soporte jurídico a la defensa de los derechos humanos, a hacer de este mundo uno con normas y estándares más allá del testimonio de las víctimas. Y en los conflictos políticos fue promotor del diálogo y la negociación como primera opción. La tarde de este lunes, la muerte de Niken ha convocado a políticos, activistas, académicos e intelectuales que han convertido su nombre en un hashtag destacado en ese campo de batalla que es Twitter en Venezuela, para justamente hablar de su vocación por las negociaciones pacíficas y de su convicción en el poder del entendimiento. Hace unas semanas, en una de las últimas entrevistas que dio a un medio local, Niken defendía la necesidad de retomar las conversaciones entre los representantes de Juan Guaidó y Nicolás Maduro, iniciadas por el auspicio de Noruega, un capítulo que para algunos ya parece lejano en medio del estancamiento de la crisis política venezolana. Hay una crisis en la negociación, pero soy optimista, dijo. Creo que se puede recomponer y reanudar el camino. En El Salvador se sentaron como enemigos los militares y salieron socios de un proyecto de país. Ellos se pudieron ahorrar más víctimas de un conflicto armado feroz. En Venezuela no les queda más remedio. Esta es la nota necrológica que la periodista venezolana Flor Antonia Singer escribió para el diario El País. Quiero compartir con ustedes ahora lo que fue parte de la intervención de don Pedro Niken acá en la Fuerza es la Unión el día 26 de junio de 2019. Estaba en Venezuela el señor Abbasi, integrante del Cuarteto de Túnez, ganador del Premio Nobel de la Paz. Y Abbasi llegó a Venezuela porque lo trajo Pedro Niken y porque Pedro Niken quería que se conociera en nuestro país esta experiencia donde no solamente los actores políticos, sino la sociedad civil organizada jugó un papel fundamental para preservar la paz, para evitar el conflicto, para evitar la guerra y la muerte. Escuchen ustedes entonces, repito, parte apenas de lo que fue la intervención de Pedro Niken en aquel programa de La Fuerza es la Unión el 26 de junio. Estaba dividida, amargamente dividida entre el Partido Islámico y quienes querían una república laica, una república no islamista, no religiosa, no una teocracia. Allí se produjo una situación muy crítica, estuvieron a punto de la guerra civil y sin embargo se pudo evitar gracias precisamente al trabajo de Hassim Abbasi, quien hoy nos está visitando en Venezuela, y el llamado Cuarteto de Diálogo de la Sociedad Civil. Dejemos que el doctor Pedro Niken, quien nos explique exactamente cuál fue el trabajo de Hassim Abbasi y de la Central de Trabajadores de Túnez. Es internacionalista, venezolano, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es quien nos va a dar esta explicación. Pedro, ¿quién es Hassim Abbasi y qué fue la importancia de la agrupación de trabajadores de Túnez como parte de este cuarteto de diálogo? Bueno, la Unión General de Trabajadores de Túnez tiene una historia que se vincula incluso con la independencia del país y con la represión de la potencia colonial Francia ante la independencia
el secretario general de la Unión General de Trabajadores de Túnez hizo un llamado a otras 4 organizaciones, otras 3 organizaciones, también con fortaleza y credibilidad social. La Orden de Abogados, que ha seguido en muchas luchas sociales y que fue una de las fuentes de oposición y resistencia a Ben Ali, la Liga de Derechos Humanos y el sindicato patronal, digamos, el equivalente a Federica Malavilla, se unieron para sorpresa de muchos, porque normalmente los patronos, los trabajadores estaban enfrentados a unas pagas de todas las cuestiones sindicales, pero para esto, que era un poco la salvación del país, se unieron. Estaban al borde de una guerra civil, que habían asesinado a varios dirigentes sociales, incluyendo al presidente del Partido Democrático, que era el partido de izquierda en Túnez, lo habían asesinado, y se veía venir el caos y la guerra. Entonces ellos emplazaron a los partidos políticos a que se llegara a un acuerdo sobre una nueva constitución y sobre un nuevo gobierno y sobre una nueva elección. Ese llamado fue seguido por numerosos grupos, doctores de organizaciones sociales más pequeñas, que crearon una gran movilidad en las calles, en la capital especialmente, requiriendo este acuerdo. Se abrió entonces una ventanita en la cual el cuarteto sirvió como mediador y finalmente el señor Abbassi fue quien asumió la responsabilidad más directa de entrevistarse y de negociar y de acercar las posiciones de los distintos actores políticos, particularmente de los partidos laicos y islámicos. Y al final se logró un acuerdo que devolvió la tranquilidad al país, que recibió para promulgar una nueva constitución democrática. Esta fue la voz de un segmento de la declaración que nos ofreció don Pedro Niquen, el doctor Pedro Niquen, el amigo Pedro Niquen, el activista por los derechos humanos Pedro Niquen, el 26 de junio de 2019 acá en La Fuerza es la Unión. Pedro Niquen fue entre 1979 y 1989 fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre 1981 y 1983 fue vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue presidente de esta institución entre el año 83 y el año 85. Hoy será su velorio a partir de las 10 de la mañana en el Cementerio del Este, y a las 11:30 de la mañana habrá allí una misa oficiada conjuntamente por los padres Luis Ugalde y José Virtuoso. Paz a sus restos, honor a su memoria y nuestra palabra de solidaridad a su viuda, a sus hijos, uno de ellos, por cierto, periodista, Pedro Niquen, hombre. Y bueno, nuestra palabra de solidaridad a las millones de personas que pudieron conocer por fin lo que es la paz y pudieron rehacer sus vidas en un ambiente de mayor tranquilidad. En muchos países de la América hispana, particularmente en Centroamérica, gracias a la labor tesonera de ese gran venezolano que en vida fue Pedro Niquen. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos.
Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Fue particularmente importante este último regalo que Pedro Niquen le hizo a Venezuela con la traída de la experiencia del Cuarteto de Túnez a nuestro país. Yo explicaba ese 26 de junio algunos antecedentes de la situación en Túnez. En Túnez había una dictadura feroz. Esa dictadura cayó a principios de la década, en el año 2010. Hubo una situación muy dura que estalló en un incidente inocente, como suele ocurrir. Unos policías le quitaron las verduras y las frutas a un vendedor ambulante. Ese vendedor se indignó, fue a reclamar y se incineró en protesta, en un gesto dramático, terrible. Eso generó un movimiento de repudio a la dictadura y un gran movimiento de masas que depuso al dictador. Sin embargo, la caída de la dictadura no significó la paz para Túnez. Al contrario, hubo una situación de extremo peligro. La sociedad tunecina estaba dividida no solamente entre izquierdas y derechas, sino además había una profunda fractura religiosa. Había un partido que quería instaurar en Túnez una república islamista, una república teocrática. Y había un importante sector de la sociedad tunecina que quería imponer y quería desarrollar una república laica, una república que no estuviera enmarcada por criterios de alguna determinada religión. Bueno, esa tensión fue extrema, hubo atentados, hubo muertos, entre ellos el jefe del principal partido democrático en Túnez. Hubo una situación de extrema crispación. Los actores políticos no parecían poder entenderse, no parecían poder ponerse de acuerdo para un proyecto común de país. Y la dinámica de los actores políticos era efectivamente la confrontación y la guerra, la muerte. Resulta que la sociedad tunecina tuvo el buen sentido de entender que en cualquier confrontación, los que menos mueren son los activistas de la confrontación misma. Quienes menos mueren son los militares. Quienes más mueren son los civiles, el pueblo. Eso lo entendieron los tunecinos y ocurrió un milagro. La sociedad civil de Túnez, en vez de ponerse como unos bolsas con una banderita, decir viva fulano, viva sutano, e incorporarse a las barras de los actores de la pugna, la sociedad civil tunecina se levantó con voz propia, con autonomía, y le exigió a los factores de la confrontación política y de la confrontación violenta que se pusieran de acuerdo en un proyecto común de país. Eso ocurrió. Y no fueron declaraciones de prensa únicamente, no fueron comunicados únicamente, ¿no? Fue una movilización de calle de la sociedad civil tunecina, exigiéndole a los actores políticos, religiosos y militares que estaban a punto de llevar ese país a un desastre, que se pusieran de acuerdo. Y gracias a Dios y la Virgen, así pasó. Afortunadamente, así pasó. Tuvo fuerza suficiente la sociedad civil tunecina como para obligar a los factores de la pugna política por el poder para que se pusieran de acuerdo en un proyecto único de constitución. Y hoy Túnez es un país con problemas, por supuesto, pero no es escenario de algunas de las sangrientas situaciones que están ocurriendo en muchas otras naciones del norte de África. Eso
Esa enseñanza nos la trajo acá Pedro Niquén, y creo que es demasiado importante para nosotros los venezolanos, porque aquí en Venezuela también tenemos una confrontación muy dura por el poder. Yo creo que en Venezuela sectores importantes de la clase política tienen más amor por el poder que por el país. Es mi impresión que para muchos actores de la clase política, Venezuela, y hablo de toda la clase política, tanto el extremo opositor como el extremo gobiernero, para ellos Venezuela no es exactamente un país, es un botín, porque tiene petróleo, porque tiene oro, porque tiene diamante, porque tiene uranio, porque tiene bauxita, porque tiene mil cosas. Entonces, a pesar de lo terrible que es la situación del pueblo venezolano, repito, sectores de la clase política ven a Venezuela no como un país, no como una nación, no como una república, sino como un botín, y están dispuestos a cualquier cosa, o por mantenerse en el poder o por acceder al poder. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa, incluyendo la perspectiva de un conflicto que escale incluso a una guerra civil. Por eso es muy importante ese testimonio que nos trajo don Pedro Niquén, ese fabricante de paz, ese constructor de paz, que en vida fue Pedro Niquén, al traernos el testimonio de Túnez. Ayer hubo un evento muy importante. El viernes tuvimos un evento importantísimo organizado por el Radar de los Barrios que se llamó La Gente es el Centro, donde precisamente exponíamos este tema base. Ayer hubo otro evento muy importante donde Francisco Rodríguez, Susana Rafali, la doctora Patricia Valenzuela y yo actuamos como panelistas explorando opciones para poder atender el drama, la emergencia humanitaria compleja, aún en este escenario de crisis social agravada y de altísima conflictividad política. Las exposiciones que hicieron Francisco Rodríguez planteando su iniciativa del acuerdo petrolero humanitario fue muy, muy importante. La exposición que hizo Susana Rafali sobre la profundidad y la gravedad de lo que estamos viviendo y sobre todo la perspectiva terrible de lo que ella llama una emergencia humanitaria enquistada. Complicado. Patricia Valenzuela, la doctora Patricia Valenzuela de la Sociedad Venezolana de Infectología nos explicaba cómo todas estas cosas están determinando el resurgimiento de enfermedades supuestamente extintas y la profundización del drama humano de la salud pública. A mí me tocó hacer una exposición sobre cómo percibimos los luchadores sociales de los barrios, de las comunidades populares, esta situación, y comparto con ustedes de inmediato los 10 puntos que llevó la Asociación Civil Radar de los Barrios a este foro, a este pleno. Estos son los 10 puntos que expresan los planteamientos básicos que hace la Asociación Civil Radar de los Barrios frente al agravamiento de los efectos de la emergencia humanitaria compleja y la crisis política al cierre del año 2019. Primero, el actual sistema político y económico es insostenible. La emergencia humanitaria compleja es precisamente eso, resultado no de una guerra o de una catástrofe natural, sino de la aplicación continuada de políticas que masivamente han producido pobreza, enfermedad, violencia y muerte. Para los venezolanos, la catástrofe ha sido el régimen totalitario. Por eso hay que sacarlo del poder. Explico rápidamente esto con palabras que ayer expuso Susana Rafali en este encuentro. Por duro que parezca, sería preferible que la situación que estuviéramos enfrentando los venezolanos fuera un terremoto, un tsunami. ¿Saben por qué? Porque cuando la emergencia es de ese tipo, la mayor cantidad de las víctimas ocurren en los primeros segundos, ¿no? Y luego en las siguientes horas pueden que ocurra una u otra víctima más. Alguien que pisa un cable que estaba en el suelo, una tubería de gas que explota, ese tipo de situaciones. Pero lo que suele ocurrir en ese tipo de tragedias, en ese tipo de catástrofes, es que a medida que pasa el tiempo, a medida que se aborda la crisis, que se enfrenta la catástrofe, entonces van disminuyendo las víctimas y se va reconstruyendo el espacio que hace posible la vida humana. Bueno, este tipo de tragedias que tenemos nosotros es mucho peor,
porque sus efectos se potencian en el tiempo, se agudizan en el tiempo. Hay más víctimas a medida que pasa el tiempo, porque la crisis se va haciendo estructural, la crisis se va haciendo enquistada, e incluso la crisis se va haciendo invisible, porque la gente se cansa de escuchar crisis, crisis, crisis. Y resulta que en el mundo surgen otros conflictos. Fíjense usted lo que nos pasó aquí en Venezuela. Hace nada, el gran problema era la migración venezolana y sus efectos en la región, pero cuando estallaron las protestas en Chile, cuando estallaron las protestas en Bolivia, cuando pasó lo que pasó en Perú, bueno, entonces todo el mundo empieza a hablar de otras cosas y el tema venezolano prácticamente se invisibiliza. Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando decimos que para nosotros, para los venezolanos, la catástrofe no es ni un terremoto ni un huracán, ¿no? Aquí el terremoto es el régimen totalitario que ha destruido la vida en nuestro país. Segundo, pero el precio de sacar del poder al régimen totalitario no puede ser la destrucción de lo que queda del país. El objetivo del cambio democrático es detener el sufrimiento de la gente. Por eso, sus promotores, es decir, los promotores del cambio democrático, no podemos utilizar tácticas o estrategias que en vez de detener el sufrimiento lo agudicen. La ciudadanía no puede ser víctima, rehén o simple espectadora de la pugna por el poder, y el sufrimiento de la gente no es un daño colateral. Por eso hacía referencia destacada a el tema de Túnez. En Túnez, una sociedad civil no se resigna a ser simplemente espectadora de su propio desastre, de la confrontación que termine victimizándola y asesinando a gran cantidad de sus habitantes. La sociedad civil se para con voz propia y le exige, le impone más bien a los actores del conflicto que se pongan de acuerdo, no para que no sigan disputándose el poder, no, disputen el poder y resuelvan eso de alguna manera, pero que esa manera no atente contra la vida de la sociedad, no atente contra la vida del país. Tercero, en efecto, Maduro tiene ya 7 años diciendo que el año entrante será el año de la prosperidad económica, y también la dirigencia opositora tiene 4 años ofreciendo soluciones de corto plazo a la crisis. En esos lapsos, sin embargo, se cuentan ya en cientos de miles los venezolanos que han fallecido por efectos de la emergencia humanitaria compleja, e igualmente se cuentan por millones los venezolanos desplazados a otros países huyendo de esas funestas consecuencias. Es necesario entonces construir opciones que, en el actual contexto de extrema urgencia social y alta conflictividad política, permitan, sin embargo, atender ya a las víctimas en situación más desesperada e ir reconstruyendo el tejido institucional y humano que permita mantener y optimizar esa atención aún después de logrado el cambio político. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo simplemente que mientras que la clase política nos está diciendo, sí, cómo no, ya vamos a resolver. Y en efecto, Maduro tiene, revísenlo ustedes, diciendo, no, el 2015 va a ser el año del despegue económico. No, el 2016 después dice, en el 2017 vamos a lograr tal cosa. Bueno, y ahorita nos está diciendo que el año 2020 va a ser el año de la recuperación. Mientras Maduro habla paja en ese sentido, millones de venezolanos sufren y mueren, ¿no? En el ámbito opositor tenemos que después de la extraordinaria victoria del año 2015, de inmediato se impone, desgraciadamente, una lógica inmediatista de gente que decía, no, en 6 meses vamos a sacar a este tipo, no, ahorita, cierre de año, bueno, y pasó todo lo que pasó, incluyendo las situaciones extremadamente dolorosas del año 2017, el marasmo del año 2018, la esperanza resucitada en enero del 2019 y esta situación que estamos enfrentando hoy. Siempre con ofertas de corto plazo que no terminan de concretarse. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, que hay que atender a esta situación y construir opciones que, mientras se desarrolla el proceso de diatriba política por el poder, permitan de una vez atender a las víctimas más urgidas de la emergencia. Vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno vamos a seguir viendo los otros 7 puntos de este decálogo con que los luchadores sociales de los barrios planteamos
manera de enfrentar desde nuestra humilde perspectiva lo que es la emergencia humanitaria compleja y la crisis política agravada a estas alturas, al cierre del 2019. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos compartiendo el decálogo que ayer presentamos en nombre de la Asociación Civil Radar de los Barrios en este evento sobre cómo abordar la emergencia humanitaria compleja y la crisis política agravada en este contexto de finales del año 2019. Vamos por el cuarto punto, que dice lo siguiente: quien está muriendo no puede esperar que los ofrecimientos de Maduro se cumplan para iniciar su recuperación. Quien se está asfixiando no puede esperar que se produzca el cese de la usurpación para volver a respirar. Aunque son procesos que están estrechamente relacionados, los tiempos de la crisis política son mucho más lentos que los tiempos de la corrosiva emergencia humanitaria compleja. Por eso, aunque la solución de fondo a los problemas reales del país pasa necesariamente por un cambio político y económico, de gobierno y de sistema, mientras ese cambio se construye, es necesario atender y en lo posible mitigar el sufrimiento de las víctimas de la emergencia humanitaria, en especial de aquellas más vulnerables. Quinto, sin embargo, lamentablemente, los actores fundamentales en la confrontación política no parecen comprender esta situación y esta urgente necesidad. Muy por el contrario, pareciera que los efectos más crueles de la emergencia humanitaria compleja han sido incorporados a sus respectivas agendas en forma utilitaria y ciertamente despiadada. El régimen de Maduro, por su lado, aprendió a convertir el hambre de la población no en un costo político, sino en un instrumento de dominio, pues al controlar los alimentos, controla el hambre y a los hambriados, como han hecho históricamente las dictaduras comunistas. Sexto, por su parte, sectores de la dirigencia política de oposición siguen creyendo que la crisis sacará a Maduro y por eso suponen que aliviar los efectos de la emergencia humanitaria sobre los más vulnerables es, según ellos, quitarle presión a la dictadura, con lo que asumen el sufrimiento de las mayorías como un daño colateral soportable y necesario, lo que revela por parte de ellos una absoluta falta de empatía, de solidaridad humana y de responsabilidad política. Séptimo, como ciudadanos habitantes de los sectores populares, como activistas sociales y como demócratas convencidos, creemos urgente lograr que la clase política, tanto oficialista como opositora, supere esa manera primaria y oportunista de evaluar el impacto atroz que la emergencia humanitaria tiene sobre la población y entiendan de una vez que si no se contienen al menos los efectos de la crisis, pudiera incluso perder sentido la misma diatriba por el poder, pues al final de la contienda entre ellos, sencillamente no tendrán país alguno que gobernar. Octavo, aunque creemos posible que mediante el intercambio respetuoso de argumentos y propuestas, la clase política, tanto oficialista como opositora, comprenda la necesidad urgente, no del contrario, sino del país, de encontrar la forma en que la pugna por el poder se siga desarrollando al mismo tiempo que se activen mecanismos independientes que, al margen de esa diatriba, puedan auxiliar a las más urgidas víctimas de la crisis. Creemos en la construcción de consensos a través del intercambio de razones. Noveno,
Pero igualmente debemos manifestar con toda claridad que estamos dispuestos también a elevarle el costo de sus acciones a todo sector, grupo o dirigente que siga actuando a partir de la errónea idea de que su agenda política es más importante que la vida de la gente. 10, no existe tal cosa como una solución violenta al drama venezolano. Si es violenta, no es solución. La ciudadanía tiene que ser constructora del cambio y propietaria del proceso de reconstrucción. Si no es así, no habrá transición a la democracia, sino sustitución de elencos dominantes, y el proceso político posterior a ese cambio no tendrá gobernabilidad. Este fue el decálogo que presentamos en este evento convocado por la Fundación Petróleo por Venezuela, donde compartimos panel con Francisco Rodríguez, con la doctora Patricia Valenzuela y con la experta nutricionista y experta también en gerencia de catástrofes, en manejo de catástrofes, que es la venezolana Susana Rafali. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Queremos decir que vamos a enfrentar a los partidos políticos, que vamos a enfrentarnos los ciudadanos, tanto con el gobierno como con la dirección opositora. No, chicos, no se trata de eso. No se trata de eso. Son ámbitos distintos. Los políticos, los partidos políticos, que gracias a Dios existen, que son instituciones extremadamente necesarias, porque sin partidos no hay democracia. La última vez que alguien nos habló de democracia sin partidos, ¿no? Ya sabemos lo que ocurrió. La última persona que nos habló de eso fue Chávez y nos trajo esta desgracia. ¿Ustedes recuerdan aquella tesis de un sujeto llamado Norberto Ceresole, que decía que la estructura perfecta era caudillo, ejército y pueblo? ¿Recuerdan? Fascista de Perinola, ¿verdad? Bueno, esa era la tesis que subyacía en aquella idea de democracia sin partidos que vendió el chavismo. Yo creo que los partidos son extremadamente necesarios, y en esta confrontación los partidos juegan un papel estelar, porque son la opción con la cual la sociedad podría plantearse la superación del esquema chavista de gobierno. Esa confrontación es importante y tiene que resolverse, porque no habrá solución real a los profundos problemas de la sociedad venezolana si no hay un cambio de fondo, no solamente de gobierno, sino de sistema. Yo estoy convencido de eso. Pero, y este pero es demasiado importante, ¿no? Tú no puedes pretender que el costo de sacar al régimen totalitario del poder se acaba con el país. Aquí hay cosas que tienen que ser atendidas y que tienen que ser atendidas ya. Les pongo un ejemplo. La sociedad civil promueve la discusión de un proyecto de ley para buscar recursos para atender la emergencia dramática del caos eléctrico en algunas ciudades que ya prácticamente están al borde de la desaparición. El caso de Maracaibo, el caso de San Cristóbal, el caso de Margarita e incluso el caso de algunas localidades en el centro del país, como son las ciudades de Guarenas y de Guatire. La sociedad civil busca criterio, busca soporte técnico, busca relaciones con los políticos y busca incluso apoyo internacional financiero para hacer posible esto. Y bueno, surge mágicamente a partir de ese esfuerzo y de ese trabajo esa posibilidad. ¿Y qué ocurre? Que los políticos no quieren discutirlo. No quieren discutirlo porque es que en definitiva la lógica de los acuerdos parciales para ir socorriendo a las víctimas se opone a la lógica esta maximalista de los políticos del gobierno, que quieren es acabar con la oposición, y de los políticos de la oposición que lo que quieren es el cese de la usurpación, y que antes de eso dicen que no se puede hacer nada, sino que primero hay que lograr el cese de la usurpación antes que lograr cualquier cosa. Y mientras tanto, gente muriéndose porque no hay electricidad, porque de apagón en apagón, bueno, los hospitales no tienen plantas eléctricas, y si las tienen no tienen combustible, y pasa cualquier desastre. Pero estos factores de la diatriba política están en su propia lógica, que no es la lógica de la gente. ¿Entienden? Entonces, ese es un ejemplo concreto, específico, de esto que estamos diciendo en este decálogo. Claro que tiene que avanzarse hacia el cambio político de fondo. Claro que tiene que avanzarse hacia
la sustitución del gobierno y del sistema nefasto que el chavismo ha implantado en el país. Pero mientras eso se construye, porque por cierto, eso no ocurre, eso no es algo que pasa, eso no es una epifanía mágica, no, chico, eso se construye. Mientras eso se construye, tú tienes que darle respuesta a la gente. Tú no le puedes decir, como planteamos el documento, al que se está asfixiando, ya va, tranquilo, aguanta la respiración, vamos bien, espera al cese de la usurpación. No, chico, porque mientras espera se muere, y en efecto, eso es lo que está ocurriendo. Y hay algo más complejo incluso, y más terrible incluso, que esto que está pasando hoy, con todo lo dramático de las muertes por hambre, de las muertes por falta de medicina, de las muertes por falta de tratamiento. Más dramático que eso es lo que está ocurriendo con quienes sobreviven. ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela en 20 años, chicos? Cuando nosotros, cuando las niñas desnutridas de hoy, pasado mañana, empiecen a parir niños desnutridos en vientre, que dentro de 20 años serán adultos, que no tendrán las competencias necesarias, ni intelectuales ni físicas, para construir un país que valga la pena. ¿Tú me entiendes de lo que estamos hablando? Bueno, eso es una cosa, es una dimensión de la lucha que los ciudadanos tenemos que asumir. ¿Por qué? Bueno, no porque los políticos sean malos. Los políticos están diseñados para buscar el poder y ejercerlo. Y ellos están en su confrontación por el poder, que repito, es necesaria y legítima. Pero los ciudadanos tenemos que ejercer una presión inmensa, no solamente de palabra, también de calle, sobre los actores políticos, para que se pongan de acuerdo en cosas mínimas que para la ciudadanía es de vida o muerte hoy. El tema eléctrico, por ejemplo, son cosas que están en la agenda y que los ciudadanos no podemos permitir que salgan de la agenda sin que tengan resolución. Venezuela hoy no quiere amenazas como las que dice Maduro a cada rato. Venezuela hoy no quiere consignas como las que repite la oposición a cada rato. Venezuela hoy exige soluciones. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. El informe Libertad de Expresión en Venezuela de Un Mundo Sin Mordaza resalta que la radio también fue blanco de agresiones en el primer semestre de 2019. Entre los casos más representativos, destaca la salida del aire de Radio Caracas Radio, la primera emisora en Venezuela con más de 80 años de trayectoria. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. En Bueno Restaurant el menú es tan extenso y variado que puedes disfrutar de sushi, pastas, carnes, mariscos, pescados, aves, pizza. Tu deseo se hace realidad en Bueno Restaurant. Sus instalaciones modernas y lujosas esperan por ti para que comas bueno y ganes la camioneta del año, full equipo y 0 kilómetros. Todo lo tienes en la Sexta Avenida entre Tercera y Quinta Transversal de Altamira en Caracas. Bueno Restaurant, para vivir y ganar. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Comparto con ustedes para cerrar el programa de hoy algunos de los titulares de la prensa impresa que sobrevive en la Venezuela de hoy. En la primera plana del diario El Luchador es el diario que queda en Ciudad Bolívar, que aún resiste en Ciudad Bolívar. Vemos en primera plana una imagen terrible de una gente protestando en la calle, cauchos incendiados, escombros en el suelo, el cierre de una avenida y muchachos muy jóvenes en plan de protesta iracunda. No, esto no está pasando en Chile. No, la foto no es de Chile. Tampoco de Bolivia. No. Esto es Ciudad Bolívar. Bolívar, Venezuela. Intensifican protestas por agua y gasolina, es el titular. Nos dice así, con quema de caucho y cierre de la avenida perimetral de Ciudad Bolívar, peatones y conductores protestaron por la falta de agua y la escasez de combustible. Los participantes exigieron a las autoridades respuestas ante la situación que aseguran para ellos es ya insostenible. El precio de un tambor de agua es de 15.000 bolívares, dijeron. Esta es la primera plana del diario El Luchador de Ciudad Bolívar para hoy, martes 10 de diciembre de 2019. El diario 2001, con su logotipo con un desacostumbrado color azul de fondo, nos trae otra información. Dominicana pide visa a los criollos, sí, así como lo escucha. Todos nosotros tenemos no solamente un vecino, cualquiera de nosotros, solamente un vecino, sino incluso alguien muy querido, amigos de toda la vida, parientes, porque se producen encuentros, noviazgos, matrimonios con hermanos que vienen de República Dominicana, que, bueno, vinieron a Venezuela en la búsqueda de un espacio que les brindara no solamente la posibilidad para el desarrollo de sus emprendimientos, para mantener a sus familias, sino además un país que no los discriminara, que no los hostigara por ser migrantes o extranjeros. Bueno, ahora tenemos esta información. República Dominicana pide visa a los venezolanos para poder ingresar en su territorio. Ya vimos la información del Luchador de Ciudad Bolívar sobre las protestas por agua y gasolina. Veamos ahora el diario Caribazo de Nueva Esparta. La malaria en Venezuela pica y se extiende, es su gran titular de apertura. En efecto, diversos voceros de las sociedades médicas venezolanas han hecho la advertencia en este sentido. Ayer la doctora Patricia Valenzuela explicaba cómo específicamente la malaria, y debo recordar, Venezuela fue ejemplo mundial de lo que era el control eficiente de la malaria. Los más jóvenes no lo recordarán, pero el programa de vivienda más exitoso que existió en Venezuela durante mucho tiempo no fue, por supuesto, la Misión Vivienda, ¿no? Y nada que se le parezca. Fue un programa que se llamó Maradiología, porque la manera eficiente, eficaz de enfrentar la epidemia era, por supuesto, eliminando el vector, eliminando el zancudo, fumigando y vacunando a la gente, protegiendo a la gente, quiero decir. Pero además de enfrentar el vector, había que evitar, ¿no?, que se reprodujera nuevamente el vector, es decir, darle condiciones de vida distintas a las personas, mejores a las personas. Y entonces empezaron a aparecer unas casitas humildes, pero muy bien hechas, que sustituyeron en el campo venezolano a los tradicionales ranchos de paja y bareque. Eso se llamaron, las llamaron las viviendas de Maradiología antes de que fueran denominado oficialmente el programa de vivienda rural.
Bueno, este es el titular del diario Caribazo en Nueva Esparta, mientras nos habla la prensa de Ciudad Bolívar de las protestas de calle por gasolina y agua. El diario Caribazo de Nueva Esparta nos habla de que la malaria pica y se extiende, mientras que la prensa de Caracas nos dice que hasta República Dominicana ya nos pide visa. Mientras tanto, el diario La Voz trae como gran titular de apertura que el gobierno comenzó a pagar un bono de 100.000 bolívares. Como que si eso efectivamente alcanzara para algo, para enfrentar y hacer mitigable, o para mitigar esta tragedia. Cierro el programa de hoy haciendo una invitación. Para mañana a las 11 de diciembre a las 9 de la mañana está previsto un evento en la Universidad Católica Andrés Bello. Conversatorio sobre el acuerdo petrolero humanitario para Venezuela. Los ponentes van a ser el doctor Francisco Rodríguez, quien es el presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela, economista, lo escuchamos acá el pasado lunes, y va a estar también el sociólogo Edson Arciniegas, especialista en el tema agroalimentario y con estudios específicos en el área de planificación y desarrollo. El moderador de este encuentro va a ser el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello, el economista Ronald Balsa, Juanipa. Un acto muy importante. Quienes puedan asistir, repito, esto va a ser mañana a las 9 de la mañana, mañana 11 de diciembre a las 9 de la mañana, en el auditorio del edificio Cincuentenario en el piso 6 de la Universidad Católica Andrés Bello. Quienes puedan asistir, háganlo, porque esto forma parte de esa lucha de la sociedad civil venezolana por encontrar soluciones a el drama que estamos enfrentando, la emergencia humanitaria compleja, aún en medio de la crisis política, sabiendo que la crisis política tiene su propio tiempo, sabiendo que es necesario que esa crisis llegue a un término que signifique la salida de este régimen oprobioso y la construcción de un gobierno democrático en nuestro país. Eso es fundamental, pero mientras eso ocurre, hay que atender a los más vulnerables, hay que atender a los más desasistidos. Y el tema de los alimentos, y ese es el foco de este acuerdo petrolero humanitario, es una respuesta a ese tema. Por cierto, debo decir que ayer Susana Rafali, tras hacer muchas preguntas y algún cuestionamiento a aspectos de este programa, sin embargo, al final dijo que ella hizo así, una mano, 5 razones para asumir como relevante esta iniciativa del acuerdo petrolero humanitario. Y ciertamente lo es. Es una alternativa relevante porque es uno de los mecanismos que la sociedad civil puede desarrollar para, repito, enfrentar la emergencia humanitaria compleja en el contexto de la crisis política agravada. Trabajamos por ustedes en la dirección de la emisora Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.